ya hablando de hacer procedimientos. Ya hemos visto cómo hacer nudos, ya prácticamente tenemos un conocimiento inicial, si vale el término, de lo que son suturas, mismos que se van a empezar a perfeccionar con el tema de las prácticas. Ahora hay que tocar un tema que también es propio, ya no de la especialidad. Muchas de las cosas que antes se creía que solo hacía el ser humano, lo tiene que hacer hoy por hoy el médico general. Una de esas es las instalaciones de estos dispositivos. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por sonda, sondaje y cateterismo? ¿Será lo mismo? En el caso de la sonda, prácticamente va a ser un instrumento que vamos a emplear para poder hacer el procedimiento y la técnica con el que se conoce ya como el sondaje, ¿no? Por lo tanto, va a ser un medio invasivo por el cual estos elementos van a ingresar dentro del organismo, ya sea para fines alimentarios, por ejemplo, lo que tenemos que hacer una vesical, para temas urinarios, etc. Sin embargo, cuando hablamos del cateterismo, en todo caso, ya hablamos a nivel de los vasos sanguíneos, que si bien estamos utilizando un material como un tubo más o menos así, va a ser más que nada para el tema de sangre. Excelente. La sonda, vamos a empezar. ¿Qué es la sonda, Indy? La sonda prácticamente es, o llega a ser el instrumento, el material, el objeto con el cual nosotros vamos a realizar un procedimiento médico-quirúrgico en un paciente. ¿Con qué finalidades? Como su compañera estaba diciendo, fines alimenticios, como por ejemplo las sondas nasogástricas. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? En pocas palabras, con dos fines: fines diagnósticos y fines terapéuticos, es decir, para diagnosticar o para tratar. ¿Y qué es el sondaje? El conjunto de maniobras, el conjunto de procedimientos destinados a la colocación de este instrumento, que es la sonda, en un paciente. ¿Cuál es la característica principal en relación, por ejemplo, al cateterismo? El cateterismo está bien, el catéter se coloca, es un acceso vascular, a diferencia de esto. Las sondas, chicos, siempre se van a colocar a través de orificios naturales. Por ejemplo, si vamos a hablar de sonda vesical, ¿por dónde introducimos? No lo ponemos por el estómago, ¿verdad? Se coloca a través de orificios naturales como la uretra. Si hablamos de sonda orogástrica, estamos hablando a través de la boca. Nasogástrica, a través de la nariz. Entonces, estos instrumentos sirven para la instalación de material a través de orificios naturales. Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué son las sondas de acceso venoso? Vean. Hoy por hoy, el catéter venoso central es uno de los procedimientos más comunes utilizados en la práctica médica. De catéter vamos a hablar muy bien en la siguiente clase, sobre todo el tema de colocación. No es nada complicado, no es difícil, solamente es el tema de conocimiento de qué, de anatomía, para que vayamos alistándonos la siguiente clase. ¿Dónde se coloca? ¿Cuál es el acceso más común? Carótida. O que estos son accesos venosos. La carótida es arterial, ¿no? La M venosa. Estamos hablando acá de accesos vasculares por catéter. Entonces ya ustedes me van a ir diciendo las siguientes. Para el hito 3, chicos, o mejor dicho, para el hito 4 ya ustedes van a dar la clase. Yo les voy a dar temas y vamos a debatir acá. Así que en estos hitos, evidentemente, yo he ido hablando, cansando, a veces me cansa hacer
a ustedes. De antemano yo les voy a ir dando más o menos pautas. Para la siguiente clase hay que saber distinguir accesos venosos de vasos grandes y otra cosa son las hemolisis. Lo que su compañero nos está hablando es hemolisis. Es a través de vasos pequeños, cortos. Usualmente la M venosa siempre es la más accesible, ¿no? La mediorracínica, la cefálica, etc. Acá estamos hablando de accesos ¿qué? Centrales, quiere decir que tienen llegada directo a los grandes vasos. ¿Cuáles son esos grandes vasos? Otra vez estamos hablando de accesos venosos. ¿Cuál es la vena más grande del cuerpo? ¿La aorta es vena? La cava. Nuevamente tiene que repasar la teoría. Ya, entonces hasta aquí estamos claros que es sonda, sondaje y catéter, ¿verdad? Todas estas sondas, catéteres y demás tienen cierta nomenclatura, es decir, tienen mediciones. No le pueden colocar lo mismo, por ejemplo, a un niño o un neonato o una persona adulta. Lo propio pasa con las personas adultas. En base al biotipo, a la envergadura, tenemos que colocar cierto número. Por ejemplo, todo está en una escala. Es una escala de medición francesa. Es la escala French, donde un French equivale a 0.33 milímetros. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a ir a colocar alguna sonda y demás, siempre va a haber la pregunta: doctor, ¿qué número coloco? ¿Qué número le voy a poner? ¿Qué le pido? Entonces, en base a ello, ustedes viendo, más o menos tienen que tener una referencia, porque muchos de los instrumentos que hoy llegan, de las sondas estoy hablando, ya no llegan en las escalas de milímetros, llegan directamente en la escala French. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos poner una sonda vesical a un tipo de 2 metros, lógicamente tenemos que colocarle un poco más grande, ¿no? Por lo menos unos 4 o 5 French. Una sonda 16, una sonda 18. A un paciente pequeñito, flaquito, delgadito, le vamos a colocar una sonda 18, ¿no? Es del mayor calibre. Entonces, ahí jugamos con esta escala. Y esto sirve para sondas y para catéteres, por si acaso. La escala es esa, ¿vean? Un dibujito ahí, más que todo lo van a ver acá en los televisores. Ahora bien, las sondas durante bastante tiempo han ido también perfeccionándose, porque no es, siempre ocasionaban, mejor dicho, cierta reacción o cierto rechazo. Desde ya es incómodo. ¿Ustedes alguna vez les han puesto sonda? Sí. ¿Cómo es la sonda? Incómoda, molesta. Como está a través de orificios naturales, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar obstrucción de qué? De la salida o ingreso de algo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo creen que sean las características ideales de una sonda? O sea, ¿qué tiene que tener una sonda hoy por hoy para nosotros poderla colocar de manera segura? A ver, vamos. Primero y principal, tiene que ser flexible, porque recordemos que los orificios naturales tienen curvaturas. Por ejemplo, no es lo mismo poner sonda en una mujer que en un varón. En un varón, por la posición de la uretra, por la posición peneana y demás, tiene una especie de S. La forma de la uretra es en S. En las damas es más corto, y esa es la causa también por las cuales son frecuentes las infecciones urinarias en las damas. Entonces, lo primero y principal, flexibilidad. Segundo, ¿qué dice? Superficie no adherente. Usualmente, ¿de qué están hechas las sondas? Plástico no, plástico ya no estaríamos cumpliendo con el primer empleo. Es caucho. Primero y principal, caucho. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué caucho, doctor? ¿Por qué no plástico? Estos materiales tienen que
Tienen que ser esterilizados. Si ustedes esterilizan el plástico, chicos, lo queman. Otro que está entrando al mercado y está siendo muy avalado es el material de silicona. Que en un momento más vamos a ver por qué es mejor hoy por hoy comprar de silicona. ¿Qué más? Tienen que tener diámetros variables, lo que estamos hablando de los French. ¿Qué más? Sección cilíndrica. No tienen que ser planos. Y por último, no menos importante, atóxico. O sea, no tiene que contener, mejor dicho, nada raro en su composición para la introducción. Recordemos que estas sondas van a ser de uso tanto permanente como de uso temporal. Y hablando con lo que es la tipología. En la tipología vamos a indicar que existen diversas sondas, ¿no? Y hay que ver las formas, es decir, ¿para qué vamos a utilizarlas? Para drenaje, para alimentación, para aspiración, incluso para cateterización. Y bueno, vamos a ver lo que es las características que tenemos. Hoy por hoy, gracias al internet, a la información que ustedes tienen a la palma de la mano, se ha llegado a clasificar hasta por los colores a las sondas. Si ustedes ven el librito que les he indicado, hay más de 9-10 clasificaciones de sondas, por su forma, por su tamaño, por su acción, etc. Nos vamos a abocar básicamente, como siempre, a las más importantes. Por ejemplo, una de ellas es de acuerdo, vean las pantallas por favor, de acuerdo a la forma. Existen algunos que son canulares o cánulas, sondas acanaladas, si vale el término, sondas tubulares y los catéteres. Esa es una forma o una característica o una diferenciación. Otro en relación al material. Ahí están viendo ustedes que hay goma, polietileno, metálicos también, y mixtos. Por ejemplo, los metálicos, ¿cuáles serán? Algo similar. Sirve para la vía urinaria, ya estamos de acuerdo. Ahí está la respuesta. En casos de estenosis uretra, los abuelitos que están con su prostatitis hace 50, 20 años, ¿qué pasa? Están prácticamente, la uretra está colapsada, por lo tanto, si nosotros utilizamos nuestras sondas comunes, el caucho, que son flexibles, no le va a hacer ni cosquillas. Por lo tanto, existen otro tipo de sondas de mayor dureza, rígidas, metálicas, las cuales van a poder vencer esa construcción y poder llegar. ¿Listo? Y por último, la consistencia de lo que les estaba diciendo. Hay rígidos, como por ejemplo las sondas rectales que utilizan para la devolvulación, semirrígidos, rígidos flexibles y flexibles. Esta es una clasificación de las sondas. ¿Cuáles son? ¿Para qué aparato, qué sistema, mejor dicho, vamos a llegar a introducir? Sondas gastrointestinales, denme 3 ejemplos. Mariga, modela otra sonda gástrica. Como todas las clases, no han leído. Chicos, tienen que venir leyendo, por lo menos den una repasada a lo que tenemos. Sigan su programa o no tienen el programa. Sigan el programa, yo estoy siguiendo el programa. Urinarios. Salud. ¿Cuáles son las 3 sondas de acceso vascular, de acceso urinario? ¿Qué se llaman esas sondas? Cada folio. Nélaton.
Sonda pública, por si acaso, es un instrumental de las quirúrgicas. ¿Saben qué? Creo que los voy a tomar más exámenes. No estudian. Les preguntan en quirófano y no responden. Respiratorios. Otra vez con la sondas, chicos. A ver, yo me llamo George, no me llamo doctor. Me llamo George. Ya, ese es mi nombre. ¿Cómo se llaman las sondas? Cada sonda, vean sus libros, tiene un determinado nombre. Son como los instrumentos quirúrgicos. O todos se llaman tijera, mayo. No, tienen su nombre. Medsen, mayo, Litauer, etc. Uno puede ser la sonda de aspiración, la otra. Estamos hablando de respiratoria alta, ¿no? Pero ya no estamos en el tema de eso. Guede, cánula de Guede, ¿qué más? ¿Endotraqueal? Ya, las ondas endotraqueales. ¿Qué más? La inspiración. ¿Qué han visto pues con entran al quirófano? ¿Qué les colocan? Oxígeno, ¿qué mascarilla? El lambuno, la mascarilla laringe son también parte de las sondas respiratorias, como también las sondas vasculares, ¿ya? Que prácticamente son los catéteres que vienen en dos presentaciones. Apréndanse Certofix y Cavafix. ¿Cuál es la diferencia de estos? El Certofix es por punción. Vamos a ver de todas maneras la siguiente clase cómo es la instalación en ambos. Certofix es por punción y Cavafix es por disección. Entonces, para la siguiente ya ustedes me van a indicar cómo, o más o menos les voy a mostrar como siempre videos. Y ustedes me van a decir, sí doctor, eso está colocándose mediante un catéter Certofix. Ahora no les estoy diciendo qué tipo de Certofix, tubo, trioval, etc. Solo les estoy preguntando la parte magna que tienen que conocer. ¿Hasta aquí? ¿Está claro? ¿Y en relación a qué? ¿Para qué vamos a utilizar? ¿Hay sondas que utilizamos para exploración? Sí, como por ejemplo muy bien, las que son por ejemplo para tomar biopsias, para evacuación, las nasogástricas. Las nasogástricas en una primera instancia, chicos, no era solamente para alimentación. Hay una sonda que ya está en desuso, que era para los que querían llamar la atención, se tomaban 20, 30 pastillas de paracetamol y les hacíamos un lavado gástrico. ¿Qué se llama esa sonda? Que me dice, voy a dar un punto del examen. Que se llama la sonda que se utilizaba antes para el lavado gástrico. Era como manguera de este grosor. Te agarraban, aquí tiene un embudo y echábamos agua acá. Y empezamos a lavar. Listo, sonda Fauci. Entonces, ya, chicos, y la otra clasificación o el otro uso que tenemos es para inspirar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí son las tres principales diferenciaciones o clasificaciones, si vale el término, de que quiero que sepan de sondas. Como siempre les he mencionado, al igual que los kilos, tienen que ustedes saber para qué sirve, qué están haciendo y con qué. No es lo mismo agarrar una sonda nasogástrica, por ejemplo, para por ejemplo, explorar. No es la función ideal. Como tampoco es, por ejemplo, algunos colocan las sondas vesicales para extraer orina.
no es esa la función. La función es otra. Entonces, en relación a esta clasificación, vamos a ir desglosando por los días. Como les había dicho, las ondas tienen dos propósitos: fines diagnósticos y fines terapéuticos. A partir de este hito 3, a partir de lo que ya rompemos, por todo lo dicho, ya pasemos el tema de sondas, ya también tenemos que ver patología quirúrgica, es decir, enfermedades. ¿Por qué estas sondas son utilizadas en enfermedades? Por ejemplo, las nasogástricas, ¿en qué patología está indicada? En casos de las nasogástricas. Ustedes agarran una placa de rayos X, doctor, ahí esto, necesitas una nasogástrica. Muy bien, interno, muy bien, residente, vaya por acá. Entonces, chicos, necesito que vayan leyendo más. Muy bien, obstrucción. En casos de obstrucciones intestinales. Cuando hablemos de sondas, te paso examen. Por si acaso no les voy a preguntar, ¿qué se llama esta sonda? Casos de obstrucciones intestinales altos por bridas y adherencias. Está reglamentado la utilización de sonda nasográfica. Casos de obstrucciones intestinales bajas, volvulus, está direccionado o indicado la utilización de sonda de rectales. Casos de retención aguda de orina. Entonces, la medicina, chicos, ya no tiene que tener el paradigma de aprendo esto y aprendo eso, tienen que aprender en conjunto. Si bien no vamos a ver ahorita las características de qué es una obstrucción mecánica, funcional, etcétera, por lo menos ustedes tienen que saber en qué circunstancias van a utilizar. Adelante. Entonces, aquí han colocado procesos quirúrgicos, porque desde ya la OMS ha catalogado desde la colocación de inyectables o de inyecciones a través de los glúteos o acá en el deltoides, ya se considera un proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque ustedes están invadiendo, es decir, están alterando una parte normal del cuerpo. Por lo tanto, para realizar esto siempre, primero y principal, tiene que tener la preparación del paciente. Ustedes tienen que preparar al paciente no solamente físico, chicos. En los hospitales recuerden que hay gente que sufre. No es grato estar en un hospital. No es grato sentir dolor y que te estén ignorando en un lado. Por lo tanto, la parte psicológica y demás tiene un papel importante, más que todo en la recuperación del paciente y la colaboración. Si ustedes van aquí a su compañera, digamos, estar con esto, ¿sabe que le voy a colocar esto? ¿Qué va a hacer ella? No, pero ¿por qué me quiere poner? No, exactamente. Entonces ustedes, como médicos ya, porque ya de acá a un tiempo vamos a ser colegas, lo primero que tienen que hacer es informar, explicar al paciente. ¿Y qué le van a explicar? El procedimiento. Entonces para eso tienen que conocer todo lo que es el procedimiento de instalaciones de sonda básico. Por ejemplo, vean, vamos a empezar con una sondita que utilizamos todo el tiempo, que es la sonda nasogástrica. Y como ustedes tendrán que leer, ¿cuáles son las características de esta sonda? ¿Cuánto mide? No les estoy diciendo la medida, cómo colocar, estoy diciendo cuánto mide las ondas. Vamos a hablar de la sonda primero. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la medida normal? Longitud estoy hablando, no estoy hablando French. French es el diámetro. ¿Cuánto? 120. Muy bien, ya están adivinando. 120 hasta 100. ¿En su libro está?
120 hasta un máximo de 140 centímetros. Porque pasado los 140 centímetros ya es una sonda naso, modelar, naso, yeyunar si quieren. Y esta sondita tiene marcaciones. ¿A los cuántos centímetros está? Tiene 4 marcaciones, eso les voy a ayudar. ¿Cuáles son? ¿Y para qué sirven? ¿Por qué a alguien se le habrá ocurrido? 1, 2, 3, 4. No es para que se vea bonito. ¿Qué me dicen? A ver, aquí atrás nos vamos a venir. ¿Cómo es? ¿A los cuántos centímetros están las marcaciones? La primera marcación, ¿a los cuántos centímetros es? Díganme, ¿qué? 20 centímetros. No han leído. ¿A los cuántos están? 45 centímetros. Ya, 45 centímetros. ¿El segundo? 50. Sin leer, pues sin explicar ustedes conocer, ¿no? Porque si no, ustedes se agarran ahorita al chat que te y van a decir todo mejor que yo esto. Son cosas que tienen que conocer, chicos. Primera marcación a los 45 centímetros. Segundo, 55, 65 y 65. Son aproximaciones en relación al tracto digestivo en el cual nosotros vamos a llegar a colocarlos. 45 centímetros, ¿dónde está? Carnes, o a nivel del esfínter esofágico inferior. 55. Antro, gástrico. 65. ¿Se han dado cuenta? Es un recuerdo de anatomía. ¿Cómo está? A nivel del pilo, de los esfínteres pilóricos. Y 75. Casi llegando a la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, esas marcaciones nos delimitan más o menos dónde nos vamos a encontrar en una persona promedio. Ahora bien, ¿cómo se colocan? Primero siempre la posición del paciente. ¿Cómo tiene que estar el paciente? Sentado, de acostado, ¿cómo? Sedestación, ya. Usualmente siempre en una posición semifóbica, ¿no? Más o menos entre 45 y 55 grados. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Revisar la permeabilidad de qué? Fosas nasales, si no hay desvíos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué miden? A ver, ya. Uno por uno, levanta la mano y diga. Ya. Apéndice se puede. Apéndice como siempre les digo, es mejor siempre ver un video. Vean. Acá el doctor lo que les va a dar es una marcación de todo lo que es el material imposible. Véanlo y vamos a comentar. Primero siempre, ¿no? El consentimiento informado. Hoy por hoy tiene que tener todo, absolutamente todo, el consentimiento del paciente o del familiar. Mejor si se ambos. Vean la posición. No es sentado por si acaso, posición semi-móvil. Colocación de guantes, el lavado, etc.
Preparamos la sonda seleccionada, colocamos en el campo o toalla para el paciente, determinamos el tramo de la sonda a insertar, usando la sonda para realizar la medición de la punta de la nariz, del lóbulo de la oreja y desde allí al apéndice cifoide. Marcando con una cinta adhesiva el tramo a introducir. Luego ubicamos el extremo distal de la sonda con solución hidrosoluble. Este facilita la inserción. De preferencia, lidocaína, que es un procedimiento molestoso y duele sacarse. Seleccionado espacio hacia el nasofaringe en forma rotativa, dirigiendo el tubo por el suelo nasal y hacia la oreja del lado de la nariz. Ingresamos la zona nasogástrica hasta la zona marcada previamente. Luego fijamos la zona nasogástrica con una cinta adhesiva de 5 a 8 centímetros. Colocamos la cinta en el punto de la nariz del paciente y los extremos rodeando la sonda. Pasamos a verificar la correcta colocación de la sonda, aspirando con el contenido del estómago, insertando el forma de 50 minutos. Comprobar permeabilidad, que muchos, aunque no crean, se van incluso a la vía aérea. Por la boca. 3 puntos acá. Primero, se han dado cuenta que lo que utilizan es lidocaína, en preferencia siempre soluciones hidrosolubles, ¿no? Que el paciente lo puede llegar a deglutir y no le cause reacciones alérgicas. La lidocaína es usualmente el más efectivo. Segundo, cuando ustedes colocan la zona nasogástrica, al llegar a la parte de la nasofaringe, van a sentir un escozor, una molestia, un stop, se va del tema. Acá tal vez no lo hemos visto en el video, al paciente se le pide que tome un sorbo de agua, pero que lo trague cuando nosotros le vamos a decir. ¿Para qué creen que es eso? Exactamente, para que la vía aérea se nos cierre y se nos abra la vía digestiva, porque si no corre el riesgo de que nosotros directamente estamos perforando bronquios, estamos perforando pleura, etc. Una mediastinitis, chao. Entonces todos esos procedimientos, lógicamente esto lo vamos a hacer en prácticas. Ya vamos a colocar, porque hace 2 semestres, me acuerdo que lo hemos colocado a uno de sus compañeros, no ha sido una experiencia buena, por lo tanto mejor es siempre primero en los muñecos, ¿ya? Entonces de esa forma es la colocación de sonda nasogástrica. ¿Y cómo verificamos que está en buen lugar? Ya, uno es la aspiración, segundo, auscultación. Nosotros metemos aire por la sonda y tenemos que escuchar, ¿no? ¿Verdad? A nivel del antrogástrico. ¿Y la tercera? Un vaso de agua, se feo y si sale burbujas. ¿Está bien o está mal? Está mal, lógicamente. No tiene que salir, no tiene que burbujear en pocas palabras. ¿Ya? Eso es en relación, por ejemplo, a la sonda. Ya. Tenemos otras, por ejemplo, esta, vean, las sondas de alimentación, la sonda de gastrostomía, que es el tipo PEC, o el balón o el botón gástrico que llaman. ¿Cómo se coloca y para qué es? Hoy por hoy ya se colocan de manera endoscópica una y de forma percutánea. Antes teníamos que hacer una laparotomía, teníamos que extraer una parte del estómago, teníamos que colocar la sonda, teníamos que fijar a la pared abdominal, cerrar y cambiar o hacer este procedimiento cada 3 a 5 semanas. Entonces, para el hito número 5, adelantándonos, pueden tal vez utilizar, ustedes ver, bibliografía en relación a lo que es las alimentaciones de sonda de gastrostomía. ¿Cómo son estos dispositivos? De esa forma. ¿Vean? ¿Y cómo se colocan? Vamos a ver el video, que es rapidito. Vean. Esto es mediante endoscopía percutánea.
PEG, para insertar un tubo de alimentación en el estómago, si usted no puede alimentarse por la boca durante un periodo prolongado. La digestión de alimentos comienza en la boca. Cuando ingiere alimentos, estos son empujados hacia el esófago, un tubo muscular que lleva los alimentos al estómago donde se digieren. Desde el estómago, los alimentos pasan al intestino delgado, donde continúa la digestión y los nutrientes son absorbidos por el torrente sanguíneo. Es posible que el médico le solicite un tubo de alimentación PEG si usted no puede ingerir, digerir o absorber alimentos debido a cáncer esofágico, cirugía oral o accidente cardiovascular, cirugía mayor, traumatismo, quemaduras o anorexia, inflamación del páncreas, o radioterapia o enfermedad intestinal inflamatoria que afecta al intestino delgado. Antes del procedimiento, recibirá un sedante intravenoso que lo ayudará a relajarse. Se le administrará anestesia local en la zona del abdomen, donde se ubicará el tubo PEG. El procedimiento de colocación de PEG más comúnmente utilizado es el método de empuje. Durante este procedimiento, el médico insertará un endoscopio con linterna a través de la boca. Lo deslizará por el esófago y hacia el interior del estómago. Una cámara adjunta al endoscopio producirá imágenes del interior del estómago, las que serán visualizadas en un monitor de video. Luego, el médico insertará una aguja a través de la piel, en el estómago, donde se colocará el tubo PEG. Mientras hace eso, el médico utilizará el endoscopio para ubicar el extremo de la aguja dentro del estómago y encerrarla con una malla de alambre. Luego, pasará un cable delgado a través de esa aguja hacia el interior del estómago. Adjuntará el endoscopio al cable y tirará el endoscopio y el cable hacia afuera de la boca. En ese momento, un alambre delgado irá ingresando por la parte delantera del abdomen hacia el interior del estómago y continuará subiendo hacia la boca. El médico adjuntará el tubo de alimentación PEG al cable afuera de la boca. Tirando suavemente del otro extremo del cable, el médico retirará el tubo a través de la boca, el esófago y el estómago. Continuará tirando hasta que la punta del tubo salga por las incisiones del estómago y abdomen. Un tope suave y redondo adjunto a la parte del tubo que queda adentro del estómago lo asegurará en el lugar. La parte exterior del tubo también será asegurada con un tope y una gasa estéril será colocada alrededor del lugar de la incisión. En el método de empuje alternativo, el médico comenzará del mismo modo, utilizando un endoscopio para orientar el cable a través de la pared abdominal hacia el interior del estómago. Sin embargo, en lugar de tirar el tubo PEG a través de la boca, el médico lo empujará directamente hacia el interior del estómago sobre el cable. Luego del procedimiento, usted continuará recibiendo los líquidos de manera intravenosa durante 1 o 2 días. Una vez que se comprueba que el tracto digestivo está funcionando, recibirá líquidos claros a través del tubo PEG. Si tolera los líquidos claros, recibirá una fórmula de alimentación a través del tubo PEG. Claro. Eso nos indica que nosotros nos estamos quedando atrás. Ya hay de esta forma que duran unos 15 a 20 minutos. 2 por extracción y empuje. Lo que antes era cirugía en sí, hoy por hoy se traduce a procedimiento. Por eso es que he hecho hincapié en todo accionar médico, paramédico, es considerado hoy por la OMS procedimiento clínico. Ya yendo ya al último punto, vámonos a las onditas. Las ondas vesicales, como les había mencionado, ¿no? Negatron es una, la otra es las
sonda Foley y la otra es la sonda Foley-Alcock. ¿Cuál sería la diferencia de estas sondas? El número de vías. Hay una clasificación de las sondas que van a ver ustedes en sus libros por el número de vías, cosa que tal vez en ciertos órganos no se lo llega tal vez a respetar ni catalogar. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma función que por ejemplo en la vejiga. En la vejiga la primera es para evacuación, la segunda vía es para la fijación directa de la sonda, porque son sondas que se van a quedar durante un largo periodo de tiempo, y la última sirve para instilar o hacer lavados, cosa que tal vez en la sonda nasogástrica no tiene la misma finalidad, ¿ya? Por eso es que no lo he tomado en cuenta dentro de las clasificaciones. Pero ¿existe esa clasificación por el número de vías? Sí existe, ¿ya? ¿Cómo se colocan las sondas? Vean, este es un varón, como siempre, respetando siempre la asepsia, antisepsia. ¿Ya? Segundo, preparación y aseo genital del área al cual ustedes vayan a llegar a colocar. Me está molestando. Segundo, introducción suave de la sonda y la fijación de la misma, como también la conexión a su respectiva bolsa colectora. Vamos a ver el videito de cómo colocar la sonda en varones, que considero que es, digamos, dentro de lo más difícil. ¿Por qué? Por el movimiento que hay que hacer. No es solamente agarrar y introducirlo de forma abrupta. Para colocar la sonda vesical vamos a preparar en un campo estéril, como se ve acá de color verde, guantes estériles, gasas, vamos a utilizar iodopovidona como antiséptico. Obviamente necesitamos una sonda, en este caso una sonda 16, que es una de las más comunes que utilizamos, de doble vía. Aquí vamos a tener una jeringa ya prevenada con lidocaína jalea, que podemos ver acá, y finalmente una jeringa de 10 mililitros también, que tenga agua destilada o solución fisiológica para poder drenar el oro. Y por supuesto una bolsa colectora para juntar la orina. En primer lugar, con las manos limpias vamos a colocarnos los guantes estériles, que tienen una forma muy particular de colocarse. Estos vienen doblados, viene un guante para la mano izquierda y otro guante para la mano derecha. La idea es tocar el borde sucio, es decir, la cara externa que está acá, con la mano izquierda y embocar los dedos de la mano derecha. Lo vamos a colocar de manera parcial hasta acá y posteriormente con esta misma mano vamos a introducirlo en la zona limpia del guante estéril para así colocar mi mano izquierda. Recuerden que estos guantes tienen marcada la lateralidad, es decir, que hay uno que es izquierdo y el otro es derecho, y vienen por TADE, en este caso es un poco más grande el TADE que yo utilizo. Finalmente vamos a colocar la mano que ya está limpia, que es la izquierda, por adentro, es decir, la zona estéril, y terminar de colocar así el guante estéril. En segundo lugar vamos a ir a utilizar nuestra gasa, que vamos a pedirle a un asistente que nos coloque en la iodopovidona. Como en el día de hoy estoy solo, vamos a imaginar que alguien me coloca iodopovidona en esta gasa para así hacer un campo quirúrgico bien amplio de toda la zona genital. Obviamente que la zona que tenemos que prestar más atención es el glande de la uretra. Si tenemos disponible, es recomendable utilizar algún tipo de campo estéril para evitar contaminación de los restos de elementos. Si no tenemos, como en este caso, que no es lo ideal, vamos a tener mucho cuidado. Con la mano izquierda vamos a sostener el pene y a pintar el glande de la uretra. Esta gasa obviamente se descarta. Una vez que tenemos la antisepsia de la zona a tratar, vamos a utilizar lidocaína jalea. En este caso está vacía, pero tenemos que utilizar 10 mililitros de lidocaína jalea, es decir, una jeringa completa, para poder así lubricar y dilatar la uretra. Lo que vamos a hacer es, siempre con el pene traccionado hacia arriba, es decir, al cenit, introducimos la jeringa y los 10 centímetros cúbicos en toda la uretra. Esta jeringa recomiendo que la descarten o la dejen de lado para no confundirse más adelante. Una vez que tenemos la lidocaína en la uretra, vamos a tomar la sonda. En este caso es una sonda 16, pueden verla ahí, que es de color naranja la puntita, y con cuidado introducir por la uretra. Acá el detalle, lo que hay que prestar atención son dos cosas. Por un lado, que esta sonda no toque tejido que esté, mejor dicho, no toque regiones que no estén pintadas con iodopovidona, es decir, que no debemos hacer esto, sino que mantener el equilibrio o
en caso de tener un campo quirúrgico, apodarlo ahí. Y por otro lado, siempre mantener el pene a tensión. Entonces, en este caso, introducimos de manera muy cuidadosa y despacito la sonda. La sonda se tiene que colocar hasta la bifurcación. Aquí vemos que la sonda ya llegó hasta la bifurcación, por lo que el siguiente paso va a ser, inmovilizando la sonda con 2 dedos, reconectamos la otra jeringa. Acá es fundamental tener la jeringa ya prellenada con agua para así llenar el balón, retirarla hasta que haga tope, y una vez que ya inflamos el balón, conectamos la bolsa colectora. Esta es la bolsa colectora, recuerden que siempre va a ir colgada para que de esa forma la orina pueda fluir. Y una vez que lo colocamos bien, la sonda no se debería salir. En caso de querer retirar la sonda, que es lo que vamos a hacer después, para retirar la sonda utilizando una jeringa nueva, vamos a conectarla al pico del balón, vamos a aspirar, vamos a ver que se colapsa el pico del balón. Entonces retiramos la jeringa y la sonda tiene que salir fácilmente. En el caso de la sonda vesical de la mujer, vamos a tomar recaudos muy similares, es decir, siempre con un campo estéril, pero acá lo importante son 2 detalles. Uno, el introito vaginal se separa con 2 dedos, teniendo precaución con la zona del clítoris, es decir, sin tocar y sin hacer fuerza aquí, que es la zona más sensible. Posteriormente, a pasar una gasa con iodopovidona en toda la región, vamos a colocar un poco de lidocaína en la uretra y posteriormente introducimos la sonda por la uretra. Recuerden que la colocación de sonda tiene que ser un procedimiento que tiene que ser aséptico y por otro lado no tiene que presentar dificultades. Ante la menor dificultad uno tiene que detenerse y consultar con un urologo o alguien que tenga un poquito más de experiencia para así evitar provocar daños. ¿Qué tal? Con dolor incluso. Son procedimientos que ustedes lo van a ir haciendo de acá en adelante. A ver, entonces, chicos, ya vamos a acabar. 2 cosas acá, ¿no? Estamos viendo de forma didáctica, pero aquí su compañera hace una muy buena aclaración. Siempre que ustedes coloquen la sonda por lo general tiene que estar clampeada, es decir, el orificio de salida tiene que estar con alguna pinza, o si no tuviesen eso, agarrando. Y otro punto que tal vez el doctor acá no lo ha tomado en cuenta: cuando ustedes agarran el miembro y lo levantan, lo que hacen es esa S que se marca en la uretra del varón, tiende a quedar como una especie de L. Por lo tanto, al llegar a un tope, al llegar a un stop, hay varones en los cuales es más pronunciado, y eso es debido también al biotipo de cada persona. Por lo tanto, el paso siguiente es perpendicularizar el miembro, es decir, lo que estaba así, bajar. ¿Para qué? Para que la curvatura vuelva a su cauce y la sonda no sufra descensos. ¿Listo? ¿Qué más? No sé si es verdad, pero esto ahora debe ser su fisiológico para llenar el globo, está documentado con forma que está esa partida. Muy bien, muy buena causa. Ya eso quería llegar. Usualmente, chicos, ¿con qué se instila el globo? Con agua destilada. Prohibido, y desde ahora les digo, prohibido instilar con solución fisiológica. La solución fisiológica se cristaliza. A las 24 horas, el suero se queda hecho una bola. Por lo tanto, muchas veces hemos requerido, incluyendo en el hospital. ¿Por qué? Porque lastimosamente no toman en cuenta los internos, en este caso, que están en zonas alejadas, como Palca y demás, que nos envían pacientes en los cuales no pueden sacar la sonda. Nos envían con retención incluso. Pero nosotros, al ver la permeabilidad y todo, la sonda está bien. El problema es que lo han estilado. ¿Por qué? Un suelo fisiológico. Hasta con Ringer alguna vez hemos visto. Cualquiera de los suelos no tiene que ser administrado más que agua destilada. ¿Cuánto? La capacidad de la sonda es hasta 30 ml. Pero usualmente es 10. ¿Ya? Como recomendación. Y ya para ir acabando, algo que es un poquito desagradable.
las ondas rectales. ¿En qué casos colocamos ondas rectales? ¿Cuando tenemos ya, como siempre, ¿no? Dos procedimientos, diagnósticos y terapéuticos. Diagnósticos, por ejemplo, realizar colonoscopías para hacer empieza con tienes enema. Para hacer enema, para la limpieza total utilizamos estas ondas rectales, tubos rígidos. ¿Qué más? ¿En qué casos, ya hablando de patología, casos de obstrucciones intestinales bajas, lo que les estaba comentando hace rato? Como por ejemplo, vean, ¿qué es esto? El día martes hemos operado en el hospital, por ejemplo, un paciente que llegó con estas características. Un paciente con distensión abdominal, se le ha intentado hacer el bastonaje. Y ojo, aquí hay que ser claros también. El bastonaje, chicos, hoy por hoy es un procedimiento proscrito, quiere decir que no debería realizarse. La OMS ha indicado este procedimiento de volvulación o bastonaje que llamamos, ya no debería realizarse. Sin embargo, estamos a la 1 de la mañana, Hospital Los Pinos, donde no tenemos endoscopía, y mandarlo hasta el hospital de clínicas hasta que le acepten, incluso hay riesgo de perforación. Vean, así llega. Imagen clara, ¿qué se llama esta imagen? Imagen de grano de café, pato canónico de polvo de sigmoides. Vean, ahí está el granito, con su edema de pared, etc. Quisiera subir al grupo una foto de lo que he sacado, pero después. Entonces, la zona rectal, ¿cómo se coloca? ¿Cómo es la forma de colocar? Una cosa directo, porque recuerden que el recto y el colon sigmoides tienen también sus curvaturas. Ahí les he enviado lo que hemos sacado, similar. ¿Cómo se coloca? ¿Cómo es la forma correcta de colocar las ondas rectales? Para que ya ustedes empiecen a leer y tener en cuenta este tipo de procedimientos. Ya, primero la posición del paciente, lo más importante. El cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, independientemente de eso. ¿Qué más? Ya, en posición fetal. Hasta ahí, la posición del paciente. ¿Cómo actuamos nosotros? Ya se le explica, no utilizamos anestesia. Utilizamos siempre sondas que lubrican. Lastimosamente, por ejemplo, en nuestro querido hospital no tenemos lidocaína, utilizamos vaselina. Así de precarios estamos. Ya, ¿qué más? ¿Qué se hace? ¿Cómo es pues, la posición del recto alma? ¿Cómo está? Anatómicamente hablando. Todo lo que se hace marco colon, ¿cómo va? Recuerden que esto les he vuelto a decir, si es anatomía, es el paso de la anatomía. Introducimos que, primero siempre de las ondas rectales, introducimos que lógicamente hacemos un tacto previo. En el tacto nosotros tenemos que encontrar ciertas características, como por ejemplo, dilatación de la arteria rectal. Si vemos salida de sangre, salida de mofo y demás, ya es un dato claro de que es un proceso de patología complicada. Introducimos los primeros 10 centímetros de la sonda dirigido hacia el ombligo del paciente, es decir, en posición oblicua. Posterior a ello, ¿qué hacemos? Perpendicularizamos en relación a la columna vertebral, por eso se les coloca en el cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho. Y, mejor dicho, introducimos
la sonda recta haciendo giros. ¿En qué sentido? Sentido horario. El vólvulo por naturaleza es la torsión sobre su propio eje en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Y esa es la forma. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hemos logrado solucionar el problema? Primero, hay salida de respuestas. Nunca se hace de esta forma. Siempre con la debida precaución. Tiene que haber aquí un dispositivo o algo. Nosotros utilizamos las bolsas de los suelos para colocar. Estamos introduciendo y si vemos que la bolsita se infla, quiere decir que el procedimiento ha sido exitoso. Y junto con ello, evidentemente, estamos hablando de colo. Va a salir la misma foto, la foto que se manda, ese amarillo que ustedes ven en las fotos del grupo que llega a subir, es ese. Y así también podemos hablar de las ondas respiratorias, lo que les estaba diciendo, los tubos endotraqueales, que también son catalogados como ondas. Rígidos sí, pero con una característica. Estos sirven para vía respiratoria superior. Todavía no vamos a ir al tema, por ejemplo, de pleurostomías y demás. Estamos hablando de vía aérea superior. ¿Ya? Algo que les voy a ir mencionando y adelantando, porque creo que ya no hay mucho tiempo, el tema de la traqueostomía. Antes era un procedimiento quirúrgico, hacer un otorrino. Hoy por hoy se hace mediante punción, al igual que los catéteres. Quiere decir que la parte de medicina general, en el caso que llegas a militar, ustedes tienen que estar también capacitados para la realización de la traqueostomía. ¿Dónde colocar? La gran pregunta. ¿Qué cartílago es? ¿Qué referencia van a dirigir? ¿Hacia dónde dirigir? ¿Cuántos centímetros ingresar? Que recuerden que el diámetro de la tráquea en un paciente espasmado tiende a colapsar. Por lo tanto, ustedes a veces van y van a poder lesionar la médula. Al paciente le hacen un paro respiratorio, como me pasó en muchos casos, por salvarle y entra en pánico. Ustedes seccionan todo lo que es la parte medular. Por lo tanto, en la siguiente clase, ya para continuar con este chico, vamos a ir viendo la colocación correcta de accesos, por ejemplo, de traqueostomía, tubos de pleurostomía. Y acá lo que vamos a notar, a diferencia de las ondas, es que no es por orificios que nosotros creamos prácticamente en base a referencias anatómicas. Van a leer qué es la técnica de Sedilot. Técnica de Sedilot para la instalación de catéter venoso central. ¿Listo? Dijo colocación de traqueostomía. Traqueostomía, catéter venoso central, pleurostomía y demás. Vamos a continuar la siguiente, ¿ya? Voy mostrando el resto acá y unos cuantos videos. Y los errores, vean, miren, ya para acabar, una mala colocación de sonda conlleva esto en el motor. Dentro de las complicaciones comunes, vean, cuando nosotros no sabemos manipular bien las ondas nasogástricas, puede comprometerse esto. Acá, por una mala técnica, se ha llegado a perforar la lámina cribiforme del etmoides. Por lo tanto, vean, ¿dónde está esa zona? Esta es una tomografía axial. Entonces, si bien son procedimientos sencillos, el no conocimiento de dónde tenemos que parar, qué momentos, digamos, corregir nuestra posición, tener un mejor control de lo que es el ángulo de la mano, podemos ocasionar desastres como estos. Vámonos, chicos. La siguiente continuamos.